Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Vamos a entrar hoy en materia. Vamos a mirar hoy una pequeña introducción. Vamos a hacer un repaso de los principios básicos de la electricidad. Vamos a repasar más o menos cómo es que va a funcionar un sistema fotovoltaico, cómo es que funcionan los paneles. Vamos a mirar cómo se hace esa transformación de energía, esa transformación de energía solar en energía eléctrica. Les pido el favor que mantengamos los micrófonos apagados para no generar acá ruidos molestos, por favor. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Revisando esta línea del tiempo que nos va a servir como una noción de cómo ha evolucionado la tecnología hasta el punto donde estamos ahorita, ya que nos va a servir para revisar cómo ha sido a lo largo del tiempo la transformación de la energía y la utilización de la misma. Entonces, a lo largo del tiempo, el ser humano intuitivamente ha utilizado los recursos naturales. Entonces, si nos ponemos a pensar ahorita, si analizamos todo lo que nosotros utilizamos, pues son recursos naturales. Si utilizamos el agua, el viento, el carbón, el sol, todo esto son recursos que nos da la naturaleza. Entonces, desde la creación del fuego, desde el descubrimiento del fuego, ya intuitivamente nosotros como seres humanos utilizamos este recurso para nuestro beneficio. Em, del fuego, ¿qué podemos obtener nosotros? Podemos obtener dos tipos de energía, ¿cierto? Energía lumínica y energía térmica. Entonces ya ahí es una primera noción de lo que es la energía. En el caso de las embarcaciones de vela, nosotros también pues vamos a utilizar el viento o utilizamos el viento, al igual que eh, en este tipo de molinos, molinos de viento, hacíamos uso de qué tipo de energía, de la energía eólica, ¿cierto? De la energía del viento. Entonces esto es, si nos ponemos a hacer una línea del tiempo, pues el fuego estamos hablando de miles de años, millones de años. Si hablamos de la utilización del viento, también estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Y ya ahí la siguiente etapa, pues viene muchísimo más reciente. Estamos hablando de los años, perdón, 1700 a 1800, es decir, en el siglo XVIII, cuando ocurre la segunda revolución industrial, eh, o mejor, la primera revolución industrial, con el tema de la máquina de vapor. Luego vienen otros avances tecnológicos referentes también al descubrimiento del transistor y al tema de los transportes de las comunicaciones. Entonces vamos a ir viendo esto de a poco para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a ver a lo largo del curso, que es el que tiene mucho que ver con el tema de la energía, de las energías. Entonces ahí vemos el descubrimiento del fuego, lo que les estaba diciendo. ¿Qué tipo de energía estamos viendo ahí? Energía térmica y energía lumínica, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Acá, ¿qué tipo de energía estamos viendo? Cuando utilizábamos estas embarcaciones de vela, el viento, ¿cierto? Que pues estas velas las hacían con lino, con papiro, para poder utilizar al máximo la energía del viento.
al igual que los molinos de viento, que esto ya nos da unas nociones más recientes, porque es el mismo principio de funcionamiento de, por ejemplo, un parque eólico. Sí, Antonio José, ¿alguna duda? Colaboremos porfa con el micrófono. Listo, entonces les estaba comentando que el tema de los molinos de viento, pues es algo muy intuitivo para nosotros entender cómo funciona un parque eólico, que también nosotros como electricistas tenemos que estar enterados y entender ese funcionamiento de esas máquinas. Luego ya más cerca a nuestro tiempo, la primera revolución industrial, estamos hablando del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, ¿cierto? Que ocurrió en Inglaterra y que fue todo un boom, no solo a nivel tecnológico, sino en todos los aspectos de la vida, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel ambiental, tuvo un gran impacto. Entonces, ¿por qué les comento esta, estos temas no de lo estrictamente técnico, sino también em, de los otros temas? Precisamente es porque cuando nosotros vamos a hacer un diseño eléctrico, cualquiera que sea, de cualquier fuente de energía, no solamente nos debemos enfocar en lo técnico, sino que analizar todo el contexto económico, político, social, ambiental, ya que nosotros pues debemos cumplir unas normas, un reglamento, atendiendo a todos estos requerimientos, no solamente a la parte técnica. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en mente, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Luego hubo una segunda revolución industrial con el tema de los transportes, entonces, eh, de los transportes y las comunicaciones, donde se empezaron a desarrollar estos elementos que estamos viendo ahí, el automóvil, el tema del telégrafo, la bombilla, el teléfono, el avión, la radio. Entonces, todo esto también tuvo implicaciones en todos los contextos, lo que estamos hablando, no solamente desde la parte técnica, sino también em, desde los otros ítems, desde la economía, la parte ambiental, la parte política, todo esto tiene muchas connotaciones. Luego hablamos de la tercera revolución industrial, que fue lo que les comentaba ahorita al principio, que fue la invención del transistor, que hizo posible el desarrollo tecnológico del cual disfrutamos hoy en día. Entonces, todo el tema de la computación, todo el tema de las comunicaciones se perfeccionó, se hizo más pequeño, se hizo más eficiente gracias a este invento. Entonces, es importante ver cómo con cada invención que hacen hay una revolución, hay una transformación. Esto provocó, al igual que las otras revoluciones, eh, muchas transformaciones a nivel laboral. Siempre en estas transformaciones tecnológicas, en estas revoluciones tecnológicas, hay mucha gente que se ve afectada porque pues pierde su trabajo, pierde su empleo. Entonces, algo parecido está sucediendo ahorita con el tema de la inteligencia artificial, que hay incertidumbre porque muchas personas las han despedido de su trabajo. Pero fijémonos que esto no es nuevo. Esto ha ocurrido desde siempre, desde toda la vida. Entonces no nos podemos asombrar por eso, sino más bien deberíamos estar preparados y acoplarnos a las nuevas tecnologías para que no nos sorprenda. ¿Listo? Entonces, importante también que estemos pendientes con toda esta evolución de la inteligencia artificial,
ya que se está utilizando también mucho en el contexto de la ingeniería eléctrica, eh, automatizando cada vez más los procesos, tanto de manufactura, de mantenimiento, eh, de nuevos proyectos que salen, entonces tenemos que estar ahí pendientes con eso. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir referente a esta pequeña parte, pequeña introducción que tuvimos ahí. ¿Alguien que quiera hacer un comentario adicional? Listo, creo que no. Vamos a mirar el chat, a ver si de pronto alguien escribió algo. Listo, solo saludos, entonces reiteramos las buenas tardes y las buenas noches para todas las personas que nos escribieron ahí por el chat. Listo, entonces ya entrando en materia de lo que nos concierne, que es los sistemas fotovoltaicos, vamos a hacer una pequeña encuesta de percepción, es decir, a priori, ¿qué conocemos nosotros de estos sistemas? Sobre todo las personas que vienen no tan eh, empapadas con estos temas, que de pronto su día a día no esté tan referente con estos temas, sino que de pronto se inscribió al curso precisamente para aprender, para entender, para mirar cómo es que estamos. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes de este sistema. Entonces, un ejemplo es, voy a poner acá en el chat, o un mito que puede haber de estos sistemas es que son costosos. Ya nos escribe, los de 1950 hasta la actualidad hemos visto la evolución tecnológica en más corto plazo. Sí, señor, tienes razón. Esa curva de evolución tecnológica no es una curva, no es lineal, sino es una curva exponencial. Entonces, si nos ponemos a ver de antes de Cristo hacia allá, prácticamente que estábamos viviendo con una tecnología cero y llegó un momento donde se disparó esa curva y cada vez es más pronunciada, cada vez es más exponencial. Listo, yo puse ahí que los sistemas fotovoltaicos pueden llegar a ser costosos. No sé qué percepción tienen ustedes allá. Difícil de instalar. Nos escribe ahí Jesús. Sí, Emil. Buenas tardes para mis compañeros. Efectivamente, como en el manejo de inteligencia artificial el consumo se hace mayor, pero para gran consumo, grandes tecnologías que siguen avanzando. Pongo el ejemplo de China. Han generado un sol artificial que por base de plomo generan mucha energía y aparte de eso, la materia residual sigue siendo oro, que es como el material con el cual la moneda comercial se mueve actualmente, ¿no? Gracias, Emil. Sí, señor. Entonces sabemos que los chinos pues tienen el sartén por el mango en todo este tipo de tecnología de fabricación de paneles de baterías, porque son productos muy buenos y son productos con un precio razonable. Obviamente hay unas marcas mejores, alemanas, italianas, estadounidenses, pero el costo puede ser mayor. Ya no se escribe a largo plazo más económico y más seguro, porque si es un trabajo bien realizado, no van a haber fallas. Sí, señor. Si hacemos las cosas bien, ese sistema va a ser muy bueno a largo plazo. Adrián nos dice, en realidad es fácil de instalar, retorno de inversión corto, pero la inversión inicial es importante. Por ende, normalmente acceden a ello gente con más recursos o industriales. Sí, señor, tiene toda la razón. El costo dependerá de la cantidad de energía a necesitar y del sistema a utilizar. Si hay diferentes tipos de energía, eso es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a mirar cuál es la diferencia entre un sistema on-grid, entre un sistema off-grid, un sistema híbrido. Vamos a mirar todo eso. Ya encontraron la fórmula para convertir plomo en oro, no lo puedo creer. Bueno, nos toca ir a mirar eso. Las baterías en su mayoría no tienen disposición.
final y esto daña el medio ambiente. También vamos a mirar ese tema de los residuos que generan todos este tipo de sistemas. Sirve para vivienda que son muy lejanos donde no llega la red. Exactamente. Es una solución bastante eficiente para esos lugares donde estamos alejados de la red pública. Ese es un tema bastante importante, bastante eh, trascendental que lo toquemos y lo entendamos. Manuela nos dice, ¿es una forma de energía alternativa? Pues no dependemos de combustibles fósiles ni de empresas de hidroeléctricas. Exactamente. Es un sistema que nos va a permitir más autonomía, no depender tanto de lo convencional. Aunque tampoco vamos a decir que esto es nuevo, esto pues ya lleva su tiempo. Estamos hablando de 30, 40 años de todo el desarrollo de estos sistemas, sino que ahorita son más viables económicamente. Eso es lo que ha cambiado porque ya lo que les estaba diciendo estas empresas chinas que han reducido bastante los costos, entonces hace que estos sistemas puedan llegar a ser más eficientes. Sirve para apoyar técnicamente en la agricultura para economizar los gastos de la producción. Sí, señor, también es muy utilizado eh, en esa parte del campo. Oscar nos dice, para que el sistema funcione eficientemente requiere mantenimiento constante, no se debe dejar abandonado, como cualquier máquina, ¿cierto? Como cualquier sistema, requiere de mantenimientos periódicos. No es montarlo y ya dejarlo ahí que funcione, sino que tenemos que hacerle mucho mantenimiento. Digamos en la parte ambiental, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de estos sistemas? ¿Son contaminantes? ¿Son limpios? Más o menos, ¿qué nociones tenemos por ese lado? Es una contaminación a largo plazo. Sí, sí, podríamos decir que sí, por el tema de los residuos, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar más acerca de eso, ya con datos más específicos. Entonces, podría llegar a ser más contaminante por el tema de los residuos. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Qué se nos ocurre? Listo, entonces vamos a mirar. ¿Emel tiene algo más que añadir o dejó la mano arriba? Es la energía del futuro, dice Iván. Sí. Lilia nos dice, hablamos de energías limpias, pero talamos áreas para instalarlas. También ese es un tema bastante importante que debemos tratar. Pedro nos dice que es cierto hay de subsidios por la implementación de estos sistemas, también algo muy importante. Por eso ahorita que estábamos hablando em, de todos estos antecedentes de la evolución de la tecnología, es muy importante ese tema. El tema económico y político sobre todo. Entonces, ese tema de los subsidios también lo vamos a tratar a lo largo del curso. Vamos a ir a mirar unos documentos, vamos a ir a mirar cómo es ese tema también de los aranceles y de los impuestos referente con estos sistemas. En las zonas áridas ha funcionado muy bien, en estas zonas ha sido de ayuda porque se ha demostrado que por la sombra que emiten ha sufrido vegetación. Creo que ha surgido, se refiere bien. Sí, señor, ha pasado eso. Javier nos dice, equilibrado la balanza por la función que cumple el producto, que es lo que es dañoso para el ambiente. Ujú, también. Sí, surgido ya. Evita el uso de combustibles fósiles y nos permite cierto nivel de autonomía energética. Sí, señor, es como lo intuitivo, es lo lógico, lo que primero se nos viene a la cabeza, pero hay que analizarlo un poco más a profundidad para entenderlo bien. Listo, creo que estamos bien, tenemos buenas nociones
Entonces vamos a continuar acá con la siguiente diapositiva, que es precisamente estos mitos. Estos mitos yo los saqué de un documento de hace 20 años, ese documento creo que es del 2005, 2006, por ahí, donde nos explicaban precisamente estos mitos que tenemos de estos sistemas. Entonces, claro, en 20 años todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Vamos a mirar qué ha cambiado y qué no ha cambiado. Entonces, el tema del costo. En esa época, hace 20 años, ir a implementar un sistema fotovoltaico era más costoso que hoy en día. Ahorita tenemos mucha oferta, es fácil de comprarlo porque hay muchas em, empresas dedicadas a esto. Hace 20 años eran más poquitos esos proveedores, ahorita hay mucha más oferta. Entonces, los costos han disminuido. Había em, un mito también que era muy popular, que estos sistemas no funcionaban. Entonces muchas decían, bueno, por la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar? Solo funcionan de día. Entonces es importante entender que para eso están las baterías, para eso también hay sistemas híbridos que no solamente tienen el sistema fotovoltaico, sino también tienen otras fuentes. Entonces, eh, tenemos que razonar de esa manera que eh, no solamente vamos a depender de ese sistema fotovoltaico, sino también lo podemos conjugar con otros sistemas. El tema de los repuestos también está muy relacionado también a los costos, al tema de la oferta, ya eso es mucho más fácil de conseguir. El tema de que se daña fácilmente, entonces también habían rumores, habían eh, algunas personas que se dedicaban a desacreditar estos sistemas, entonces sabemos que cualquier sistema, si no lo operamos correctamente, se va a dañar fácilmente, sobre todo el tema de las baterías. El tema de las baterías sí ha sido un punto crítico porque muchas veces no cumplían su ciclo útil precisamente porque no se manejaban de manera correcta. Entonces ahorita hay muchos elementos, em, muchos equipos que hacen que podamos cuidar las baterías. El tema de que es peligroso, ese sí me llamó a mí la atención. Ustedes específicamente en este tipo de sistemas, ¿qué peligro detectarían? ¿Qué analizan ustedes ahí? ¿Por qué dicen que es peligroso? Saquemos una conclusión ahí. ¿Por qué podemos asegurar que un sistema de estos puede llegar a ser peligroso? Un cortocircuito por malas instalaciones, dice Iván. Cortocircuitos, incendios, manejo de las baterías, sí. Mal funcionamiento de las baterías, mal manejo de las baterías, sí. Creo que todos llegamos a la misma conclusión. El tema de las baterías, cargas estáticas que afectan las tarjetas de funciones también, por el tema de la explosión de las baterías. Listo, entonces, desde el punto de vista, bueno, acá espere porque desde el punto de vista eléctrico puede generar daño, uso de materiales inadecuados, daños de batería, falta de mantenimiento por riesgo de explosión, de corrosión. Listo, entonces creo que todos llegamos a la conclusión que es más por el tema de las baterías, porque de todas formas cualquier sistema eléctrico, sea cual sea, tiene sus peligros, ¿cierto? La generación eólica, la generación de gas, la generación con carbón, todas este tipo de generación de energía puede llegar a ser peligroso. Entonces, por eso es tan reiterativo el RETIA y la NTC 2050 con el tema del riesgo eléctrico. Entonces, no es solamente relacionado con los sistemas fotovoltaicos, sino con cualquier sistema eléctrico, de baja tensión, de media tensión, de alta tensión, residencial, industrial, va a tener sus peligros. Entonces, importante tener eso en mente. El tema de la eficiencia. Entonces, el tema de la eficiencia es relativo. También esto se ha incrementado a lo largo del tiempo.
Uno diría, pues no mucho, pero más o menos ahí estamos entre un 17%, un 20%. Algunos fabricantes prometen más del 20%. Uno diría es bastante pequeño, es bastante corto. 20% uno diría, no, es como muy pequeño. Teniendo en cuenta que pues, la energía del sol es ilimitada, es infinita, para nosotros que tenemos una vida tan efímera, tan corta, la podemos modelar como infinita, ¿cierto? Sabemos que 5.000 millones de años para que se colapse el sol, pues es para nosotros infinito, ¿cierto? Entonces, ahí viene ya eh, eh, hacer ese cálculo de decir, bueno, como tengo energía infinita, entonces un 20% sería bueno, comparado, digamos, con el carbón, comparado con las centrales hidroeléctricas, que están más o menos en un 50, 40, 60%, dependiendo del tipo de generación. Entonces, es relativo esa parte de la eficiencia. 23% los bifaciales, sí señor. Eh, Adrián Ochoa nos dice 23% tenemos actualmente, aunque aún es poco. No, 23% ya es, creo que está rozando con algo muy bueno, casi a la excelencia. Vamos a mirar de aquí a unos años hasta dónde se llega. Hay algunos que prometen llegar al 30%, pero fíjese que es como el techo. El techo está ahí como alrededor del 30%. Esto obviamente en condiciones de laboratorio. Si ya vamos a mirar condiciones reales, hay que mirar ese ambiente, cómo es ese ambiente. Acá, sí señor, los de Perovskita. El tema de la rentabilidad, también importante. Entonces, ¿son rentables estos sistemas? ¿Vale la pena invertir en ellos? ¿Qué hemos escuchado acerca de esa rentabilidad? Adrián dice que totalmente. Se vuelve autosuficiente, dice Harold. Invertir en estos sistemas es una inversión a largo plazo, sí, importante lo del plazo. Algunos se recuperan en 5 años, otros en 10 años, otros en 20 años, dependiendo de lo que ustedes mismos dijeron ahorita al principio. No es lo mismo una persona con bajos recursos ir a montar su sistema que una empresa gigantesca que se dedica a la generación de energía eléctrica o a una empresa que requiere minimizar sus costos energéticos. Entonces, es relativo a eso. Sí, lo que está diciendo ahí José, el tema de las empresas industriales, ellos tienen mucho más capital para soportar ese largo plazo. Listo. Acá otro mito que pues es bastante también común, el tema de que solo sirve de día. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el almacenamiento de energía. Entonces, para eso están las baterías. Si queremos un sistema totalmente aislado, un sistema off-grid, sí o sí vamos a necesitar unas baterías de buena calidad para que nuestro sistema sea autosuficiente. Esto obviamente va a hacer que mi sistema sea más costoso. Entre más confiable y eficiente sea mi sistema, esto va ligado también al tema de los costos. Baja durabilidad, también depende, ¿cierto? Sobre todo en el tema de las baterías. Hubo un momento que estas baterías no se manejaban de manera correcta, entonces si estaban diseñadas para durar 10 años, para durar 15 años,
las sobrecargaban, les hacían también descargas muy profundas. Esto lo vamos a hablar ya más al detalle, ya mirando las gráficas, mirando ya toda la teoría, eso lo vamos a ver con calma, que cómo se debe conectar la batería. Y el tema de la capacitación. Entonces, ahorita creo que todos tenemos acceso a la información. Si cualquier persona quiere capacitarse, es fácil encontrar libros, es fácil encontrar videos, es fácil encontrar hojas de datos de los equipos. Hay mucha información, entonces también es cuestión de nosotros mismos estar como eh, a la vanguardia de toda la evolución tecnológica referente a estos tipos de sistemas que, como sabemos, es dinámico. Todo esto es dinámico, esto va cambiando día a día, entonces tenemos que estar siempre pendientes. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir referente a esto de los mitos. Igual esto lo vamos a seguir tratando, todos estos temas van a volver a la mesa, los vamos a tratar en su momento con más profundidad. Listo, entonces sabemos que existen sabemos que existen diferentes formas de hacer estos sistemas, lo que les estaba diciendo, sistemas on-grid, off-grid, híbridos, eh, y de diferentes magnitudes, desde un sistema acá domiciliario donde ponemos nuestros paneles, poquitos paneles, para de pronto reducir la factura del mes, no para suplirla totalmente, hasta estos parques fotovoltaicos que ya están dedicados es a la producción y a la distribución de esa energía. ¿Listo? Entonces, importante que ya empecemos a mirar, a hablar más un poco técnicamente de todos estos elementos. Entonces, creo que esta imagen, esta diapositiva, es bastante elocuente para entender de manera muy general cómo es que funciona el sistema fotovoltaico. En la encuesta que ustedes llenaron, de la primera clase, yo la revisé y miré uno a uno. Hay muchas personas que vienen nuevas en el contexto de la electricidad, no tienen mucha experiencia en la electricidad, entonces estas diapositivas, esto que hemos visto hasta ahora, es más enfocada a ellos. Yo sé que acá hay personas con un nivel muchísimo más elevado que su día a día trabajan estos sistemas, entonces también les pido un poco de paciencia con estos compañeros que hasta ahora están llegando a este mundo. Para los expertos, pues obviamente esto ya es trivial, esto ya es común, esto ya es fácil de entender, pero para otras personas puedes llegar a ser algo nuevo, algo que hasta ahora está tratando de entender. Entonces, en este sistema es un sistema off-grid, es un sistema que cuenta con baterías. Vamos a tratar de entender cómo es esa transformación de la energía. Entonces, acá tenemos el panel solar. El panel solar va a ser receptivo de qué tipo de energía proveniente del sol, ¿cierto? Sabemos que el espectro electromagnético del sol es amplio. Entonces, alguien que nos diga qué tipo de energía es la que está llegando acá al panel. Abraham dice corriente continua. No, dice salta un paso. Abraham. La corriente continua es la que sale después del panel. Energía solar. Sí, pero hay diferente tipo de radiación. Entonces, toda la energía que viene del sol no es la misma. ¿Listo? Entonces, acá UV, radiación. el principio de funcionamiento es la luz, lo que está diciendo Daniel ahí en el chat, luminosa, es correcto. Entonces, nosotros como electricistas tenemos que ser también muy exactos en el tema de las mediciones, en el tema de los parámetros
Y esa es la idea también del curso, pulir ese lenguaje, pulir esos conceptos. Entonces, lo que está llegando al panel es también energía calorífica, lo que está diciendo Manuela, pero fíjate que eso no va a hacer que el panel funcione de mejor manera. Al contrario, el panel entre más caliente, más deficiente va a ser, a no ser que sea un panel híbrido que aproveche tanto la luz como la energía térmica, pero no es el caso. Estamos hablando solamente del efecto fotovoltaico. Entonces, ¿qué quiere decir foto? Referente a la luz. Entonces, el panel va a funcionar es con luz, es con la luz. Después vamos a mirar poco a poco, cuando analicemos los tipos de paneles, vamos a ver que en los ambientes fríos, con mucha luz, es donde el panel se va a desempeñar de mejor manera. Listo, entonces acá llega la luz y se transforma en energía eléctrica por un efecto fotovoltaico que ya vamos a mirar cómo, más o menos cómo funciona. Sigue aquí a través del controlador hasta llenar la batería. Entonces lo que queremos es llenar las baterías de toda esa energía eh, que viene proveniente del panel. ¿Cuál es la función del controlador? La función del controlador es evitar que la batería se sobrecargue. Esa es la función del regulador o del controlador. Entonces es un elemento muy importante. Hay que calcular sus dimensiones. Vamos a mirar también eso con calma, de cuánta potencia es, de cuánta corriente, de cuánta tensión, el tema de la frecuencia, todo eso lo vamos a revisar con calma. Ahorita estamos hasta ahora mirando las primeras nociones. La batería, que para todos es intuitiva, cómo funciona. Esto también hay diferentes tipos de batería, entonces también lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar poco a poco. El tema del inversor. Entonces, este elemento sí creo que no puede llegar a ser confuso para algunas personas. Eh, ¿Cuál es la función del inversor? ¿Qué entienden ustedes ahí? Sí, Osmel, Invertir la corriente continua a corriente alterna. exactamente eso. Adrián nos dice, recibe y transforma corriente continua a corriente alterna. Abraham nos dice, corriente alterna, transformar la energía, transforma el tipo de energía de continua a alterna. Ajá. Entonces, es importante entender eso, que existen dos tipos de corriente o dos tipos de tensión. Entonces existe la tensión continua y la tensión alterna. Ya vamos a mirar esto con calma. Entonces sabemos que todo lo que nosotros conectamos allá en nuestras tomas normales de nuestra casa o de las empresas o donde estemos, funciona con corriente alterna. La lavadora, la nevera, la parte de la iluminación, todos estos elementos como el computador, el celular, todos estos elementos los conectamos a la corriente alterna, pero internamente hace nuevamente la conversión a corriente continua. Entonces, cuando usted tiene allá el cargador del computador, del celular, esa cajita lo que hace es volver esta corriente alterna nuevamente en corriente continua, para el caso de estos elementos elementos electrónicos sobre todo. Estos elementos grandes sí utilizan la corriente alterna. Los inversores híbridos, sí, también vamos a mirar eso, Elmira. Vamos a dedicar una clase para cada uno de estos elementos, vamos a mirar sus datasheets, vamos a mirar qué marcas hay, vamos a mirar cómo se calculan, cómo se dimensiona todo este sistema. Ahorita lo importante es que más o menos entendamos cómo es ese flujo de la energía, cómo es que está fluyendo la energía. Listo, acá en esta diapositiva tenemos alguna pregunta. No nos quedemos ahí con las inquietudes. Listo, vamos a mirar acá entonces cuáles son esas fuentes de corriente continua y cuáles son las fuentes de corriente alterna.
Entonces, si nosotros conectamos un osciloscopio, si conectamos un analizador de redes allá en nuestra red eléctrica, podemos ver estos dos fenómenos. Entonces, la corriente continua viene ¿de qué? De las baterías, ¿cierto? Entonces, la batería del carro, la batería ya del control, todas estas baterías químicas, lo que hacen es tener acá una diferencia potencial o una tensión de corriente continua, es decir, la energía fluye en un solo sentido, como estamos viendo ahí en la imagen. La energía solo fluye en un sentido. Mientras que la corriente alterna es una corriente, como su nombre lo indica, es oscilante. Sí, Oscar, ya vimos el tiempo, gracias. Vamos a aprovechar esos 15 minutos, tomamos un descanso y luego retornamos. Entonces, esto es alterna, vea. Tiene un movimiento circular, ¿sí ve? ¿Qué aparato se nos hace familiar de pronto en nuestra vida diaria? Por el nombre, que alterna, ¿cierto? El alternador. El alternador, por ejemplo, de la moto, el alternador del carro, precisamente lo que hace es eso. ¿Quién mueve ese alternador? El motor de combustión interna hace que se mueva ese alternador, genera una corriente y esa corriente es almacenada en la batería. Eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces acá tenemos las fuentes de corriente directa, todas las pilas, todas las baterías, lo que les estaba diciendo, estas pilas pequeñas, eh, estas pilas de 9 voltios, estas de reloj, la batería del celular, la batería del carro, todas esas baterías son de corriente directa. Después vamos a mirar bien con calma cómo las vamos a conectar en serie, cómo las vamos a conectar en paralelo según la necesidad. Entonces vamos a ver que es recomendable conectarla mejor en serie que en paralelo, dependiendo de la calidad, dependiendo del tipo. Eso lo vamos a ver con calma. Sí, John, ¿alguna pregunta? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Tengo una duda, ¿ese sistema lleva también una puesta a tierra? El sistema, este sistema de acá, Sí, señor. sí, señor. Cualquier sistema eléctrico, sea cual sea, por reglamento debe tener un sistema de puesta a tierra y obviamente este no va a ser la excepción. Ok, Bien, instructor. ¿Y eso van alguno de los equipos que están ahí o van normalmente como van a la caja de breakers? normalmente acá a la caja de distribución, algunos también llevan acá unas protecciones en los paneles, pero se utiliza más en este tipo de sistemas, en estos sistemas más amplios, donde ya va a llevar un sistema de puesta a tierra individual comparado con este de acá. Ok, instructor, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, ahora miremos acá de dónde sacamos la energía alterna. Entonces, expliquemos rápidamente estas formas de generación de energía. Entonces, la primera, ¿cuál es? ¿Cómo se llama eso? Nuclear. Energía nuclear. ¿Cómo es el principio de funcionamiento? ¿Cómo sacamos la energía eléctrica de ahí? Se golpean ciertos elementos para crear energía. Listo, entonces, el combustible principal es el uranio. El uranio va a tener un proceso químico que se llama de fisión. En ese proceso, en esa transición, genera energía. Esa energía genera calor, energía térmica. Se calienta el agua a través de unas turbinas de vapor y hace un ciclo con el agua. Esa agua, ese vapor de agua se recicla. Ese vapor se puede utilizar hasta por años. Esto que vemos saliendo acá por la chimenea, ¿qué es? Por esas torres. Ese humo entre comillas. Lilia nos dice que vapor, Emil nos dice que vapor de agua, Oscar nos dice que agua. Efectivamente,
Entonces, es un sistema de refrigeración aparte del otro ciclo. Entonces, ese ciclo que les estoy contando es un ciclo donde el agua ya está con radiación, no es que esté contaminada, sino ya tiene radiación, entonces es un ciclo cerrado donde tiene un sistema de protección donde no va a salir a ningún lado, a ninguna superficie. Mientras que esto ya es un sistema de refrigeración que hace que todo el sistema se mantenga fresco. Eh, esta planta de acá, la que sigue, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Térmica. Ujú. Como dice Emir, como nos dice Oscar, es una energía térmica. Entonces, acá ya no utilizamos uranio ni plutonio, sino estamos utilizando ¿qué? Estamos utilizando gas, estamos utilizando carbón. Son los elementos más utilizados. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que por esta chimenea, ¿qué es lo que va a salir? Ya no va a salir vapor de agua, ¿cierto? Sino que va a salir un humo. ¿Y cómo se llama ese humo? CO2, lo que nos está diciendo ahí Oscar. Dióxido de carbono o dióxido de azufre, salen ambos, que son elementos, el uno bastante contaminante para el efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, y el dióxido de azufre que puede llegar a ser nocivo para el ambiente. Entonces, ya tenemos que ir analizando también el tema ambiental. ¿Cuál de estos sistemas va a ser el más limpio? ¿Cuál es el menos limpio? ¿Cómo funciona este, el tercero, que estamos viendo ahí? La eólica, también claro, lo que estábamos hablando ahorita de los molinos de viento, aprovechando la energía del viento, bastante también intuitivo. ¿Cómo funciona la de agua, la de las represas? Con turbinas, sí, como nos dice Iván ahí. Entonces fíjese que acá en todas estas estamos utilizando turbinas, tanto en la nuclear, en la térmica, acá en la hidráulica estamos utilizando turbinas, cada una con sus características especiales. Turbina es muy diferente una turbina hidráulica a una turbina de vapor, pero el principio de funcionamiento va a ser el mismo. Ya lo vamos a mirar más con calma. Em, ¿Esto de acá qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el principio de funcionamiento? Una planta eléctrica. Muy bien, Dani. ¿Con gasolina o con diésel? ¿Cómo se transforma esa energía del diésel y de la gasolina en energía eléctrica? Como nos dice Oscar, un alternador conectado al motor de combustión. ¿Cómo funcionaría un carro, cierto? Exactamente el mismo principio de funcionamiento, exactamente como el motor de un carro. Y esta última, ¿cómo estamos transformando ahí la energía? ¿Cómo estamos generando energía eléctrica ahí? Un dínamo, exactamente. Estamos transformando la energía cinética en energía eléctrica. La energía del movimiento, cuando movemos la rueda, hace el movimiento del imán con la bobina y se consume de una vez la energía eléctrica en energía lumínica del bombillo. Ahí no hay manera de almacenarla. Ahí no estamos almacenando nada. Si usted deja de pedalear, deja de alumbrar. Importante eso, el tema del almacenamiento, que lo entendamos bien cuando miremos el tema de las baterías. Sí, Maribel, les voy a compartir mientras tanto la asistencia antes de que se me olvide. Sí, Maribel, te escuchamos.
Listo, ahí les compartí el link de la asistencia acá por el chat de la llamada. Porfa, verifiquemos antes de que se nos corte acá la llamada, antes de que se nos acabe el tiempo. Lo voy a compartir acá por el chat del grupo de WhatsApp. Verifiquemos ahora sí, porfa. Sí, es solamente el nombre. Solamente el nombre. No hay necesidad de tomarle pantallazo ni de saturar ahí el grupo. Solamente llénelo una vez y ya. No hay necesidad de enviar el pantallazo. Listo, entonces les estaba diciendo, bueno, acá había una compañera que había levantado la mano. Les estaba diciendo el tipo de turbinas que existen. Entonces, acá tenemos una turbina de agua, acá tenemos una turbina de vapor y acá tenemos una turbina del aerogenerador. ¿Cuál es el principio de funcionamiento entonces de todos estos sistemas? Fíjese que es el mismo. A pesar de que la fuente con la que nosotros vayamos a producir esa energía eléctrica es diferente, el principio de funcionamiento es lo mismo. En todos estos casos, en todos estos 6 casos, ¿qué tienen en común? Esta máquina de acá, ¿cierto? La primera que estamos viendo, que es el alternador o el generador, como lo quiera llamar. En estos 6 casos, en los 6 hay alternador. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Generar acá movimiento, como el que estamos viendo acá en este GIF. Entonces son 3 elementos principales. Tenemos el primer elemento que es la bobina. Ahorita vamos a explicar qué es una bobina. Tenemos un imán. Creo que todos hemos visto un imán. Ahorita miramos también un poco más al detalle cómo funciona un imán. Y el tercer elemento, ¿cuál es? ¿Qué tercer elemento estamos viendo acá en esta imagen? Bobina, imán, ¿y cuál es el otro? Exactamente, Pedro. Muy bien, el movimiento. Entonces, con esos 3 elementos fundamentales, nosotros vamos a generar una diferencia de potencial, que es lo que conocemos también como tensión eléctrica o como voltaje. Son sinónimos. Potencial eléctrico, voltaje o tensión. Estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Son las 7. Tomémonos un descanso de 10 minutos. Y al retornar, explicamos un poco mejor cómo funciona esta máquina. ¿Listo? No se les olvide llenar la asistencia. Gracias por la participación de esta primera parte. Veámonos a las 7:10 en punto, por favor. Seamos puntuales para que nos rinda el tiempo y terminemos de ver la presentación. ¿Listo? ¿El mismo enlace u otro? No, ya les envío un nuevo enlace. Gracias por la pregunta. Ahorita les envío un nuevo enlace. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Ya nos vemos. 7:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmemos porfa si me están escuchando bien. Listo, gracias. Voy a compartir de nuevo acá la presentación. Estamos viendo ahí la pantalla, la diapositiva. Listo, gracias. Vamos a mirar cómo va la... Listo, tenemos 60 personas, bien. Listo, entonces continuemos. Omar, ¿tiene alguna inquietud? Que tiene la mano arriba. No, señor. Listo. Espérenme un segundo que hay una persona que no ha podido ingresar. Vamos a compartir acá nuevamente el enlace. Listo, entonces ya estamos casi todos. Vamos a seguir entonces con la explicación. Estábamos hablando acá del alternador o del generador eléctrico. Entonces, acá lo que está sucediendo físicamente es que por la interacción del campo, acá alrededor del imán se genera un campo magnético. Es importante también nosotros como electricistas diferenciar los tipos de campos que hay. Entonces tenemos el campo eléctrico, el campo magnético, los campos unidos que son los electromagnéticos, porque eso también está en la normativa. Entonces, de pronto es un concepto un poco abstracto, pero tenemos que estudiarlo y entenderlo, porque así es como funciona la electricidad, por campos electromagnéticos. ¿Listo? Entonces, acá alrededor del imán hay un campo magnético, que es estas líneas azules que estamos viendo acá, que salen del norte y llegan al sur. Cuando nosotros estamos hablando de imanes, nosotros hablamos de norte y de sur. Cuando hablamos de cargas eléctricas, sí hablamos de positivo y negativo, pero cuando hablamos de imanes, hablamos de norte y sur. ¿Qué características tiene un imán, por ejemplo? ¿Qué pasa si este imán yo trato de dividirlo, de romperlo? Este que está girando acá. Separar la parte norte del sur. ¿Eso es posible? Siempre va a haber un polo norte y un polo sur. Exactamente. Entonces, en el momento que yo trate de separarlo, esta parte azul se va a convertir en un nuevo imán que va a tener una parte sur y una parte norte. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe el monopolo magnético. Entonces, bueno, esa es una característica especial. También los imanes van a perder sus características si usted lo golpea muy fuerte o si lo calienta. Entonces también el tema del... Profe, está molestando el audio. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Estaba escuchando regular. Revise la conexión, Dani. Si de pronto está conectado a los datos del teléfono, a una red de datos, va a tener inconvenientes. Siempre es mejor Ok, tratarnos de conectar a una red Wi-Fi. ahí estoy conectado. Listo, entonces les decía el tema de los campos. Acá lo que sucede es que hay una interacción del campo magnético con la bobina. Todos sabemos que es una bobina, sí. ¿Cómo describiríamos una bobina?
Alguien que nos describa rápidamente qué es una bobina. Un arrollamiento de alambre, profe. Sí, señor, ni más ni menos. Un arrollamiento de alambre. En este caso no tiene un núcleo. Esto generalmente va a tener un núcleo ferroso, núcleo de hierro. Sabemos que los elementos ferrosos son los que van a transmitir mejor o van a permitir que estas líneas del campo transiten de mejor manera a través de la bobina. Entonces esa bobina, en estas dos puntas que estamos viendo acá, se va a generar una diferencia potencial, o sea, va a generar una tensión que la podemos aprovechar como nosotros necesitemos. En este caso la estamos aprovechando a través de un bombillo, es decir, estamos convirtiendo energía, transformando la energía eléctrica en energía lumínica y en energía térmica. Sabemos que esto se va a calentar y que va a iluminar. Y eso más o menos, así de manera muy general, es como funciona el alternador. Eso es el alternador, porque es importante entonces entender este principio de funcionamiento para que entendamos luego para qué nos va a servir el inversor en nuestro sistema fotovoltaico. El inversor lo que va es a convertir o a invertir esa señal sinusoidal en una señal directa. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional, algo que añadir. Como les decía acá al principio de la presentación, esto puede llegar a ser muy trivial para algunas personas, muy fácil de asimilar porque pues estamos metidos en este cuento todos los días. Para otras personas estos conceptos sabemos que no son tan sencillos. De pronto estamos un poco apartados de los temas eléctricos, entonces sabemos que todos los que hemos alguna vez estudiado estos temas a fondo sabemos que son conceptos un poco densos, que hay que repasar, que hay que mirar de diferentes puntos de vista, toca ir a mirar diferentes fuentes, ir a leer el libro, ir a leer eh, mirar los videos. Entonces la invitación para que los que estén de pronto un poco nuevos o flojos en estos conceptos, tratemos de hacer ese trabajo autónomo. Listo. Acá tenemos un listado de los tipos de fuentes de los que estábamos hablando y están ordenados del más contaminante al menos contaminante. Entonces acá tenemos la fuente en esta primera columna. En la siguiente columna tenemos las emisiones de dióxido de carbono, de gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora producido. Entonces, el carbón, como es intuitivo, como es lógico, aparece en primer lugar como el elemento más contaminante. Sabemos que esas plantas térmicas son las que más contaminan en el sentido del dióxido de carbono. Eso es una medición de dióxido de carbono. La segunda sería también algo muy intuitivo, el gas natural. La tercera es la biomasa dedicada. ¿Cuál es esta biomasa? ¿Qué entendemos por biomasa? Un ejemplo de biomasa. Por ejemplo, acá en Colombia, en los ingenios azucareros, cuando hacen el proceso de sacar el azúcar, toda esa caña que queda es biomasa, o el biodiesel, como dice también Emel. Queman esa caña y cuando queman la caña, volvemos a lo mismo de las emisiones de dióxido de carbono. Generan electricidad, pero ¿a qué costo? Al costo de la contaminación. La siguiente es la solar fotovoltaica. La siguiente más contaminante. Entonces acá la fotovoltaica, uno se preguntaría por qué está tan arriba, por qué es tan contaminante si viene el sol.
está por encima de la térmica, perdón, de la geotérmica, de la hidroeléctrica, es más contaminante que la hidroeléctrica, fíjense. Es más contaminante que la eólica onshore, que es la que está en la superficie terrestre, la eólica offshore, que es la que está mar adentro, y de la nuclear, que es la más limpia. Pero ¿cómo explicamos que sea tan contaminante la fotovoltaica? Que era lo que estábamos hablando ahorita al principio de la clase, en la primera parte. Entonces lo que dice Mel es cierto, por el consumo de materiales y semiconductores. Entonces, todas estas plantas donde se fabrican todos estos paneles, todas las baterías, todos estos elementos, cómo son esas factorías? ¿Cómo hacen esos paneles? ¿De qué hacen el panel? El panel lo van a hacer de silicio y sabemos que la extracción de silicio es a través de la arena, donde hay mucha arena, se saca mucho silicio, pero ese proceso es bastante contaminante. Entonces nosotros no podemos ir a contabilizar solamente cuando el sistema ya está montado porque va a ser muy limpio, sino que tenemos que mirar todo el proceso. Entonces, la fabricación de los paneles, la fabricación de las baterías son procesos bastante contaminantes. También en el tema del transporte. Entonces, para transportar toda esa mercancía de China, acá por ejemplo a América, Suramérica, eso viene por barco. ¿Y cómo funcionan esos barcos? Lo mismo, con reactores nucleares o con motores diésel. Entonces, todo eso va sumando. Luego de que cumple su vida útil, los 10, 20, 15 años, lo que sea, esos elementos residuales también entran a esa sumatoria de la contaminación. Entonces, por eso encontramos que esa solar fotovoltaica está tan arriba ahí en esa lista de energías no tan limpias o energías contaminantes. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata esto? De entender cada uno de estos principios de funcionamiento, entender toda eh, su performance y no satanizar ninguna, ¿cierto? No se trata de satanizar ni el carbón ni la fotovoltaica, casarse solamente con una idea, decir, no, es que yo soy pro fotovoltaico y no me gusta la hidroeléctrica porque pienso que daña más el ambiente. Lo importante es entenderlas todas, no satanizar ninguna. También para que pues no nadie nos meta cuento tampoco, ¿no? De decir, no, es que es supremamente limpia, es supremamente eh, inofensiva. Entonces tenemos que mirar todos esos factores. Sí, Keiner. Profe, disculpe, usted ya pasó lo de la asistencia. Estaba laborando y pues apenas me alcanzo a conectar. Sí, ahí está en el grupo. Ahí está Ok, muchas en gracias. el grupo de WhatsApp. Revísela ahí. Ok. Ujú. Listo, entonces no sé si tengamos algo más que añadir acá con esta listado, con este orden. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá están las fuentes de donde sacamos esta información. Siempre importante ver las fuentes. Listo, miremos rápidamente acá el principio de funcionamiento de, eh, del fenómeno fotovoltaico. Entonces vemos que acá llega la luz. La luz nosotros la podemos entender o como partícula o como onda. Entonces esto ya obedece a toda la teoría relativista. Pero en palabras sencillas, acá chocan los fotones, que es la partícula de la luz, la partícula elemental de la luz, interactúa con los electrones del panel. Este panel está hecho de silicio, como les estaba comentando, tiene una parte negativa, una parte positiva. Hay una interacción acá entre electrones y protones, o huecos, como se le llama también en la teoría electrónica. Se genera una diferencia potencial y es lo que tenemos acá a la salida. Obviamente todo esto va a tener una
teoría más extensa, esto hay que entenderlo bien. No es el objetivo del curso enfatizar en esto, pero también es una oportunidad de investigación. Hay mucha investigación relacionada con el mejoramiento de todos estos elementos. Entonces acá ya podemos ver eh, el sistema fotovoltaico desglosado parte a parte. Entonces acá tenemos la partícula, el elemento más pequeño del panel, que es la célula solar. Luego viene el módulo o panel, que es lo que nosotros conocemos, lo que vemos habitualmente, que puede ser de muchos tamaños y de muchas tecnologías. Entonces está el monocristalino, el policristalino, el bifacial, el de perovskita. Entonces todo eso lo vamos a mirar ya con más calma. Luego la sumatoria de esos paneles, cuando usted los une unos con otros o en serie o en paralelo, es lo que nosotros llamamos el arreglo solar. Y ya la sumatoria de esos arreglos solares, perdón, es lo que nosotros conocemos como el sistema solar. Perdón que me devuelva acá. Sistema solar sería ya todo este elemento. La sumatoria de todos estos elementos. Entonces acá tenemos el panel, tenemos la celda. Vamos a revisar también eh, cómo funciona el policristalino, el monocristalino, cuál es mejor, el tipo N, el tipo P, todo eso lo vamos a mirar con más calma. Lo mismo con el tema de los inversores. Entonces ya entendiendo la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, ya sabemos para qué va a servir el inversor. Estos inversores también hay de diferentes marcas, de diferentes potencias. Existen monofásicos, existen trifásicos. Hay unos que ya vienen con el regulador incorporado, hay otros que toca ponerle el regulador. Todo eso lo vamos a tratar. Vamos a mirar también la hoja de datos de todos estos equipos para que entendamos cómo se conectan. Lo mismo las baterías. Entonces las baterías sabemos que hay de gel, que hay hay compactas, que hay de litio, como la que estamos viendo acá en la primera imagen. Esta batería es de litio, esta batería ya viene con un regulador incorporado, son las más eficientes, pero sabemos que la eficiencia cuesta dinero, entonces no son tan utilizadas en instalaciones básicas, digamos, de una casa, de una instalación pequeña, porque el costo es demasiado para algo tan pequeño, se utilizan para instalaciones más grandes. Listo, esta diapositiva nos habla de los tipos de energía que vamos a utilizar, que vamos a comprender. Entonces, lo que estábamos hablando de la radiación del sol, la entendemos como la energía radiante. La energía potencial gravitacional, también bastante intuitiva de entender. Cuando usted levanta cualquier objeto y lo deja caer, estamos hablando de esa eh, energía gravitacional debido a la gravedad. Eso dentro del contexto de las leyes de Newton. Sabemos que eh, en la teoría de la relatividad ya la gravedad no es una fuerza, sino es otra interacción relacionada con la masa. ¿Esto por qué lo decimos? Porque muchos modelos matemáticos que de pronto pueden llegar a ser obsoletos, como las leyes de Newton, funcionan bastante bien para lo que nosotros utilizamos en el día a día, no solamente en la ingeniería eléctrica, sino también en la ingeniería civil, en la ingeniería mecánica. Todos estos conceptos todavía aplican. La energía cinética relativa al movimiento, la energía química, lo que estamos hablando de las baterías, es una reacción química, o lo que estábamos hablando ahorita de los diferentes tipos de baterías. La energía térmica, de diferentes fuentes, que puede ser también el fuego. La energía eléctrica, que la entendemos más bien como un vector. Un vector, entiéndalo usted, como alguien que está transportando los otros tipos de energía. La energía nuclear, que es la separación del núcleo de uranio que se convierte en plutonio y hace esa reacción
en el núcleo del átomo. Las renovables y las no renovables. Entonces sabemos que el ciclo del carbón es demasiado largo para lo efímero que es la vida humana. Sabemos que toda esa contaminación, toda esa capa se va a volver a convertir nuevamente en piedras de carbón, pero en ese proceso va a tardar miles de años. Entonces no la podemos considerar como una energía renovable. Algo importante en la definición de energía es el tema de la conservación. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cualquier tipo de energía no somos capaces de producirla, solamente de manipularla. ¿Listo? Entonces es importante eso. En el caso de los sistemas fotovoltaicos estamos convirtiendo la energía lumínica en energía eléctrica, que luego esa energía eléctrica la convertimos en luz, la convertimos en calor, digamos una plancha, la convertimos en movimiento cuando utilizamos un motor. Entonces es conversión de energía. En ese proceso se desperdicia energía, em, pero si nosotros sumamos ese desperdicio con lo que utilizamos, tenemos que llegar a lo que estamos recibiendo. Entonces ese es un principio importante que nos va a servir para hacer cálculos y para hacer algunos ejercicios. Esa es la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Listo, entonces acá tenemos algunos ejemplos de vectores energéticos, que era lo que les estaba diciendo, que son capaces de transportar esa energía. Entonces tenemos la electricidad, el hidrógeno, el combustible, la biomasa. Lo entendemos como vectores energéticos. Algo importante también que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de las unidades. Entonces, como electricistas que queremos pulir nuestro lenguaje, que queremos pulir nuestros conceptos, tenemos que no confundir las unidades. Si vamos a hablar de corriente, tenemos que saber qué es en amperios, si vamos a hablar de tensión en voltios, de potencia en vatios, de energía en kilovatio hora. Entonces, todos estos unidades, importante que las repasemos. Entonces, acá les presento esta tabla, porfa, para que le echemos una revisada. Entonces acá tenemos diferentes unidades de medida para, valga la redundancia, medir bien la energía. Entonces tenemos el joule, tenemos la caloría. La caloría la utilizamos, por ejemplo, mucho en el contexto de la alimentación. Cuando usted mira las calorías de un alimento, estamos hablando de energía. Se miden calorías. En el contexto de la electricidad, hablamos mucho de qué? Del kilovatio hora, ¿cierto? Cuando usted paga su factura de la electricidad, usted lo que está pagando es energía, kilovatio hora. Para medir, por ejemplo, la energía de un electrón, ya no vamos a hablar de kilovatio hora, sino hablamos de un electronvoltio, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuando miremos los datasheets de los equipos, cuando miremos el reglamento, cuando usted vaya y mire el RETIE, la NTC 2050, le van a hablar en este idioma. Cuando usted va a ir a comprar una batería, cuando va a ir a comprar un panel, va a venir en este idioma. Entonces, si usted no sabe identificar la diferencia entre cada unidad, no va a saber cómo hacer el cálculo. ¿Sí? No se trata solamente de ir a conectar cables, de ir a poner los paneles, sino se trata de entender qué es lo que estamos haciendo, por qué se hace. Listo, miremos este pequeño ejemplo, a ver más o menos cómo estamos en el tema de las unidades. Entonces, si tenemos este elemento que es bastante común en cualquier casa, él va a tener unas características que la va a decir acá en la placa del equipo. Entonces, él va a decir, funciona a 120 voltios y tiene una potencia de 1 kilovatio. La pregunta es, si el kilovatio hora vale 500 pesos, ¿cuánto va a consumir en dinero al mes? Si lo utilizan 30 horas al mes. ¿Cómo hacemos esa cuenta ahí?
La energía es potencia por tiempo, profe. Sí, señor, exactamente. Entonces vamos a multiplicar la potencia que está en kilovatio. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por las 30 horas que Por se las usa en el 30 horas. mes. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos da? Eh, 30.030 kilovatios. sí, señor. Y eso lo multiplicamos por lo que vale el kilovatio, que es 500 pesos. Serían 15.000. Entonces serían 15.000, correcto. Estamos bien. Muy bien. Bien, Jonathan, Pedro. Entonces simplemente es una multiplicación acá de unidades. Si nosotros multiplicamos la potencia por el tiempo, vamos a obtener eh, la energía y esa energía va a tener un costo. Este costo pues es variable. Más o menos en cuánto está el kilovatio hora acá en Bogotá. ¿Sí han visto ese valor? 700, 800, más o menos. Varía dependiendo del operador de red. Es diferente el valor acá en Bogotá, otro en Boyacá porque el operador de red es diferente, otro en Antioquia, otro en la parte de la costa. En Cúcuta, vean, nos dice ahí el compañero que vale 980. Es diferente porque son diferentes operadores de red. Entonces ahí vamos mirando eso con calma. 900 en el Valle del Cauca. Listo, entonces este tipo de operaciones son las que vamos a hacer más adelante cuando hagamos algo que se llama el cuadro de cargas. Sí, dependiendo del estrato y por el tema de los subsidios. Entonces también hay que mirar esa parte. También vamos a hablar de los subsidios. Listo, acá tenemos otra imagen. Esto es una placa de una nevera. Entonces acá ya no nos dan la potencia, sino nos dan la energía directamente. Nos dice que esta nevera va a gastar 25.5 kilovatios hora al mes. Es un elemento o es un equipo que está categorizado. Es tipo A, es decir, que es eh, bastante ahorrador. Es muy eficiente. Entonces va a consumir esta cantidad de energía, 25.5 kilovatios hora al mes. Eso es lo que usted va a pagar por la nevera. Hay que también tener en cuenta las condiciones de esa nevera, dónde va a estar. Muy diferente que esté acá en la altura de Bogotá, que es un lugar más fresco comparado con ciudades que estén al nivel del mar, donde la temperatura va a ser mayor y la nevera va a tener que hacer un trabajo superior. Todo eso tenemos que nosotros proponer soluciones y proponer, tener eso en cuenta a la hora de los cálculos. ¿Listo? Entonces acá tenemos una tabla de más o menos cuánto va a consumir un elemento, cuánta potencia, cuánta hora, cuántas horas se utilizan al mes. Entonces, una plancha, una nevera, una lavadora, un televisor, una computadora, un ventilador, cada una de ellas la vamos a utilizar diferente cantidad de tiempo, va a consumir una energía específica y todo esto lo vamos a sumar, toda esa energía la vamos a sumar para calcular cuántos paneles vamos a poner. Si necesito dos paneles, si necesito tres paneles, dependiendo de los equipos que yo vaya a conectar. Eso es lo que se hace. Entonces esto lo vamos a ir haciendo con calma. Yo voy a hacer un ejemplo acá ya numérico. La idea es que ustedes también traten de hacerlo. Ahorita estamos hasta ahora en la introducción, pero ya tenemos que ir mirando más o menos qué es lo que vamos a hacer. Acá la tabla que les estaba comentando de la eficiencia de los equipos también es bastante importante tenerla en cuenta a la hora de hacer el dimensionamiento del sistema.
Acá tenemos un ejemplo de una factura. No recuerdo si esta es de Bogotá. Bueno, creo que esto sí es de Colombia, pero no recuerdo de qué específicamente de dónde. Acá nos hablan del consumo, del valor del kilovatio. Acá están 809 pesos a esta fecha. Esto es del 2023. Acá nos muestran el consumo diario, el valor diario. Acá, por ejemplo, nos hablan de dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. Esto también nos toca ir a revisarlo con calma, diferenciar ambos tipos de potencia, porque va a ser importante a la hora de el tema de las sanciones por parte del operador de red. Esto ocurre sobre todo a nivel industrial. Esto de la potencia reactiva. Después les explico bien en detalle a qué se refiere eso. ¿Qué tanta energía, Emil nos pregunta, qué tanta energía reactiva produce un sistema fotovoltaico? Dependiendo. Si es un sistema domiciliario, si es un sistema residencial, vea que la potencia reactiva es pequeña. ¿Sí? Esta parte gris es la potencia reactiva. Esto es domiciliario. Porque ¿quién es el que produce la potencia reactiva? Son las cargas, ¿cierto? ¿Qué tipo de cargas? Las cargas inductivas. Los motores, los transformadores, todos estos elementos producen esa potencia reactiva. Donde hay muchos motores, en la fábrica, ¿cierto? En la casa no tenemos tantos motores, entonces por eso esa potencia reactiva es más pequeña. En una fábrica esa potencia reactiva es más alta, toca corregirla con bancos de condensadores. Después les explico bien esa parte. Esta tabla importante, porfa, para que la tengan ahí a la mano, la revisen bien. A mí nunca me ha gustado aprenderme las cosas de memoria, sino más conceptualmente. Pero si alguien se la quiere aprender de memoria, esta sí no sería un desperdicio que usted se la aprenda de memoria, este pedazo. Diferenciar bien el concepto. Entonces tenemos acá la magnitud, tenemos la unidad y acá está la explicación. Entonces, ¿qué es tensión? ¿Qué es corriente? ¿Qué es resistencia? ¿Qué es potencia? ¿Qué es energía? Acá hay unas más avanzadas que también las vamos a utilizar, que es el tema de la conductancia, de la reactancia, de lo que les estaba explicando de la potencia reactiva. La impedancia también muy relacionada con la parte de los circuitos trifásicos, de los circuitos alternos. El tema de la frecuencia. Acá en Colombia, ¿a qué frecuencia opera nuestra red? 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. Eso es importante para ir a analizar también el tema del inversor que se va a acoplar a la frecuencia de la red. Eso también tenemos que revisarlo con calma. La inductancia, que es la parte de las bobinas, lo que estamos hablando ahorita. La densidad de corriente, que nos va a servir para el cálculo de los conductores, de los cables. Campo eléctrico, campo magnético, por el tema de la normatividad. Lo mismo que el flujo magnético, la permeabilidad magnética, la rigidez dieléctrica, todos estos elementos, todas estas unidades, tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Cuál es la idea del curso? La idea del curso es que usted esté en la capacidad de hacer una cotización, ya si usted es electricista certificado, técnico, tecnólogo, usted ya puede ir a hacer una cotización, ya puede ir a hacer una licitación, ya puede hacer un ejercicio un poco más avanzado. Entonces, cuando usted va a entregar todo este tipo de documentos, usted tiene que entregarlos de manera correcta. Entonces, una manera correcta de entregar un documento de este tipo es poniendo bien el tema de las unidades, ¿cierto? Entonces, si usted va a escribir 5 metros, es incorrecto poner 5 ms. Usted simplemente va a poner 5m. Cosas que parecen insignificantes, cosas que parecen triviales, pero hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, acá también, cuando usted va a escribir 10 kilogramos, simplemente kg. Importante también ponerlo en minúscula. Son detalles.
Eh, sí, Dani, saberlo escribir. Acá cuando escribimos, por ejemplo, 20 joules, que estamos hablando de qué, ¿qué unidad es esta? El joules. ¿Qué estamos midiendo ahí? Cuando hablamos de joules, ¿qué estamos midiendo? Cuando estamos hablando de metros, ¿qué estamos midiendo? Distancia. Distancia. Cuando estamos hablando de kilogramos, ¿qué estamos midiendo? Peso. Masa, masa, Ta. masa. Es diferente a peso. Cuando estamos midiendo joules, Es fuerza. Fuerza, profe. No, no, Energía. energía, energía. Ojo con eso, energía. O Peso. utilizamos el joules o la caloría o el, Kilovatio. el vatio. El kilo es el prefijo. ¿Listo? Entonces lo que nos lleva, bueno, acá hay más ejemplos, acá 5 metros, ya cuando usted va a escribir en palabras, y ya lo puede escribir así, en plural. Entonces metros, kilogramos, cuando lo escribe en palabras, sí. Importante también esta tabla, es la tabla de prefijos. Entonces, una cosa es la unidad y otra cosa es el prefijo. Entonces, ahorita estábamos hablando de kilómetros. Entonces, estamos midiendo es metros, distancia. Entonces, ¿cuántos metros es un kilómetro? 1000. 1000 metros. Acá dice. 1000. Entonces, acá dice, vea, kilo, y acá al frente dice 1000. Entonces, kilómetros. ¿O cuántos gramos es un kilogramo? Digamos, cuando compramos la comida, un kilogramo de papa, un kilo de 1000. yuca, lo que sea. 1000, ¿cierto? 1000 gramos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que no podemos confundir el prefijo con la unidad de medida. Entonces, ahí hacia arriba, ¿cierto? Entonces podemos decir un kilómetro, digamos en el contexto de la electricidad. Cuando cae un rayo, estamos hablando del orden de los kiloamperios, ¿cierto? Perdón, les voy a cerrar acá el micrófono y ya les doy la palabra. Cerremos el micrófono, por favor. Termino ya la exposición y ya les doy la palabra. En el contexto de la electricidad, entonces, digamos, si estamos hablando de corriente en un circuito muy pequeño, si usted va y mira, por ejemplo, el cargador de su celular, allá dice miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que es muy poquito, vean, estamos acá miliamperios, o sea, 0.001 amperios, una corriente muy pequeña. Cuando cae, por ejemplo, un rayo, estamos hablando del orden de los kiloamperios. Un rayo es corriente eléctrica. Estamos hablando del orden de los kiloamperios. Así se utiliza entonces esta tabla. Digamos, en la transmisión de información o en el almacenamiento de información, nosotros hablamos mucho de mega. Estamos hablando de ¿cuánto? De 1.000.000. 1.000.000 de bytes, gigabytes, megabytes, terabytes. ¿Sí ven? Fíjese que acá está en mayúscula. Fíjese que acá está en minúscula. Entonces, por eso la importancia de las mayúsculas y las minúsculas a la hora de usted ir a leer esta información. Hacia abajo, vea, cuando hablamos de mili, ¿qué se nos viene a la cabeza? Milímetros de sangre cuando se le hacen, por ejemplo, un examen de sangre o le suministran alguna medicina. La leche. La leche. Mililitros. Mililitros, sí, también. Cuando hablamos, por ejemplo, de nano, ¿qué se nos viene a la mente? Nanotecnología, ¿cierto? O sea, algo muy pequeño. Cuando nosotros hablamos también de la inductancia, todo esto va a ser con estos prefijos. Entonces es importante también tenerlos ahí en mente y no confundirlos con la unidad. Una cosa es la unidad y otra cosa es el prefijo. Entonces, porfa, a manera de trabajo autónomo, van a estudiar bien esta tabla y van a estudiar esta otra tabla. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos esos conceptos bien adaptados, vamos a entender mejor cómo dimensionar bien el sistema.
Listo. ¿Tenemos alguna inquietud referente a las tablas? Más o menos entendido. Quedamos muy perdidos. Ah, está entendible. Listo, bien. Ahí Chévere, profe. vamos de menos a más. Listo, entonces la idea es que repasemos este material que hemos visto hasta hoy, estas diapositivas, que ustedes vayan y profundicen también acá en esta parte, sobre todo las personas que están nuevas en la electricidad. Con esto, si usted repasa esta diapositiva también va a entender muchas cosas. Digamos acá en la primera, puede ir a ver un documental que se llama Chernobyl. No sé si han escuchado el accidente que ocurrió en Chernobyl. Sí. Entonces ahí, ese es un documental de HBO, pueden ir a mirarlo, son como 5 o 6 capítulos. Entonces si tienen tiempo, por lo menos ir adelantando eso. Quedo atento entonces ahí por el grupo de WhatsApp. Si tenemos inquietudes, si tenemos preguntas referentes obviamente al curso. Entonces, gracias por la participación del día de hoy. Les queda el fin de semana para que se diviertan viendo las diapositivas, para que miren también la serie, para que revisen el libro guía. Entonces no esperemos a tener ahí el policía encima, sino hagámoslo a conciencia, ¿listo? Entonces, nuevamente gracias y nos vemos el martes. Ahorita les comparto la presentación y les comparto la grabación. Listo, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos el martes. Gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Listo, Profe, gracias a feliz ustedes. noche. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Feliz fin de semana. Igualmente. Que Muchas descansen. gracias. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Listo, que descansen. Gracias. Gracias, profe. Listo, con gusto. Feliz fin de semana. Igualmente, que descanses. No dejaron tarea.